Después de haberlo solicitado y ser rechazado en 2 ocasiones durante sexenios pasados, del 15 al 26 de noviembre, por primera vez, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hará diligencias en 2 estados de nuestro país. Esto es un hecho histórico, vea usted. Este lunes inició la visita histórica en México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Como lo ha señalado el presidente de la República, estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional y más en particular para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un Estado de Derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y la garantía a los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Comité de la ONU buscó la invitación del Estado mexicano para colaborar en investigar el fenómeno de la desaparición forzada. Sin embargo, la respuesta positiva no llegó, sino hasta con la actual gestión de López Obrador. Realizaremos esta visita entre el 15 y el 26 de noviembre, y esta visita es la primera que realiza el Comité contra las Desapariciones Forzadas, la primera después de 11 años de su creación. Datos de la Secretaría de Gobernación indican que de 2006 a la fecha hay 85.053 desaparecidos en nuestro país. En 2013, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitó oficialmente al gobierno de Peña Nieto su acceso al país para realizar un escrutinio independiente de los procesos de búsqueda que en ese momento exigían los familiares de los desaparecidos por la guerra contra el narco de Felipe Calderón. En 2014, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México informó que de los más de 22,000 casos de desaparición que se tenían documentados desde el 2006 al 2014, alrededor de 12,500 correspondían a la administración de Felipe Calderón y 9,700 a la de Peña Nieto. En octubre de 2015, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, exhortó al gobierno de Peña para que considerara recibir al comité y colaborar en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La respuesta nunca llegó. It is important that the government acts decisively on the IGIE's recommendations, including its insistence that the authorities reverse their decision not to allow experts to interview members of the 27th Battalion, Infantry Battalion, who were allegedly present on the scene when some of the attacks took place. Ahora, la situación marca un camino distinto con la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Visitaremos 12 estados, nos encontraremos con todas las autoridades a nivel estatal, en el ámbito federal. También nos encontraremos con las víctimas, con las organizaciones, con los colectivos, con las instituciones nacionales de derechos humanos, con los organismos internacionales. El comité participará en exhumaciones hechas por autoridades locales, así como hechas por iniciativa de los familiares de las víctimas, para conocer los obstáculos que existen para resolver los casos y realizar las contribuciones correspondientes. Informe Capital. Nos acompaña Enrique Irazoque Palazuelos, él es titular de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Con él vamos a hablar precisamente de las funciones de este comité. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Con el gusto de estar aquí contigo. Pues en 2 ocasiones se le negó al comité el venir a México. Una negación pues, que ahora ya quedó atrás, queda en el pasado, es un hecho histórico y ya están aquí. ¿Cómo se da esto? Bueno, hay que mencionar que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la propia creación del comité data del 2010. Como tú bien lo señalas, hubo varios intentos para que finalmente el comité pudiera venir y revisar el contexto que estaba aconteciendo en este país. Y bueno, a partir de esta administración, el gobierno de México no solamente pudo confirmar el impulso
de la visita, sino que también pues está abierto al escrutinio internacional, como ya en muchas ocasiones se ha manifestado por el propio presidente. Pues muy bien, ahora, ¿en qué, Enrique, consiste el plan de trabajo que va a llevar a cabo el comité aquí en nuestro país, en los estados que va a estar visitando? Así es, bueno, la visita, como bien lo señalabas tú, va a tener una durabilidad de 2 semanas. Comenzamos con las reuniones con el comité por parte de las autoridades del Gobierno de México. Toda esta semana se va a reunir con la Secretaría de Gobernación, con la Cancillería, con todo el Gabinete de Seguridad, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras dependencias de la Administración Pública Federal. A partir de ahí ya comienza a hacer una gira simultánea a 2 entidades federativas, en donde hará lo propio en relación a las entrevistas con autoridades de los estados y, por supuesto, tiene una agenda muy amplia, muy extensa, con víctimas, con colectivos, con organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, de lo que se trata es que el comité pueda revisar desde las diferentes trincheras y tener el pulso de lo que acontece en México respecto al fenómeno de la desaparición y bueno, sobre todo a los grandes avances que tenemos del Gobierno de México en estos 3 años. Para que esto se dé, Enrique, ¿se garantiza apertura absoluta y transparencia en documentos para que se lleven a cabo las investigaciones hacia el comité? Por supuesto, hay una instrucción muy precisa del presidente, del secretario de Gobernación y por supuesto del subsecretario Alejandro Encinas, para que finalmente nosotros que llevamos la coordinación de esta visita al interior de la Administración Pública Federal y de los estados, pues se muestre plenamente toda la información con la que cuenta el Gobierno de México y los gobiernos de los estados, y así finalmente hay un escrutinio pleno y transparente. Ahora, ¿qué puertas se espera que se abran a través de las investigaciones? Esto, pues en base a la experiencia de quienes integran este comité, de la diligencia que viene a México, pues que bueno, hay que mencionarlo, Enrique. Ellos vienen de otros países con contextos muy diferentes al nuestro, que de por sí dentro de nuestro país son muy distintos entre los estados en los que se llevan a cabo desapariciones. Sí, por supuesto, y más allá de la diferencia de los contextos entre países, hay que entender que al análisis del fenómeno de la desaparición forzada, el fenómeno en cada estado se da de diferente forma, ¿no? Es decir, lamentablemente la gran mayoría de las personas desaparecidas, según las investigaciones que se tienen, pues hay un contexto muy fuerte de la delincuencia organizada previendo estas dinámicas y es cierto, las características del fenómeno en cada estado es muy diferente y bueno, yo creo que el principal reto que tenemos como país en este sentido y más allá de las cifras que ya se han dado, pues es el del combate férreo a la impunidad que existe, no solamente en este fenómeno, sino en otros fenómenos que integran la agenda nacional de los derechos humanos. Enrique, para que quede claro, la facultad del comité es emitir recomendaciones. ¿Hay algo más? Por supuesto, el comité inclusive puede, además de tomar recomendaciones, puede dar vista a la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación a los informes que emite relativos a las visitas que hace a los países que, bueno, como ya se ha mencionado, México es la primera vez que recibe la visita del comité y el comité es la primera vez que realiza una visita a un país. Entonces va a ser muy importante esta visita tomando en cuenta los referentes y las prácticas que se dejen para que el comité siga visitando otros países que puedan encontrar contextos similares al nuestro o con el mismo fenómeno presente. Oye, pues decíamos, es un hecho histórico, se les abren las puertas por primera vez después de varias solicitudes, pero eso no quiere decir que no haya recomendaciones anteriores. Hace 3 años emitió el comité 3 recomendaciones, me parece que por lo menos a México. Una tiene que ver con el retiro de fuerzas del ejército en materia de seguridad, pero esto de manera paulatina. Otra tiene que ver con condiciones para la identificación de restos y además una entrega digna a los familiares. Y una tercera tiene que ver con una independencia por parte de la Fiscalía y protección a los familiares de las víctimas y también a defensores de derecho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con estas recomendaciones? A ver, para darte una cifra, desde el Gobierno de México se han impulsado
la entrega a las entidades federativas por más de 1.247 millones de pesos, esto para efecto de que fortalezcan sus capacidades institucionales no solamente en la búsqueda, sino en la identificación de personas. Ha sido claro y lo hemos dicho varias veces, nos encontramos no solamente en una crisis de derechos humanos, sino también una crisis forense que habita por la falta de identificación de muchos restos y cuerpos que se encuentran en posesión del Estado. Por darte iniciativas muy importantes que se han impulsado desde el Gobierno de México, específicamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay ya la edificación de centros de identificación humana en Coahuila y San Luis Potosí, y por supuesto de otros elementos y capacidades institucionales como son los panteones forenses en Tamaulipas, en Michoacán, en Jalisco, en Veracruz, y por supuesto se han instalado otros laboratorios de esta materia en estados como Sonora. Por supuesto hay mucho trecho y mucho trabajo que hacer, pero por supuesto que el Gobierno de México en este sentido creo que el tema forense es una de sus prioridades. Por otra parte, en relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos, se ha fortalecido el mecanismo de protección del Gobierno de México en esta materia. En ese sentido, ha acrecentado su recurso, su presupuesto, y estamos en un proyecto muy importante para generar un sistema nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que daremos cuenta en los próximos meses de este proyecto. Pues Enrique, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Como bien dices, hay mucho todavía que hacer. La llegada del Comité a México pues es un inicio y esperamos contar con ustedes para que nos informen qué es lo que está sucediendo a través de su colaboración, de la coordinación con autoridades mexicanas y qué resultados y qué puertas, sobre todo, se abren para garantizar la justicia, para que sea justicia. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Por supuesto, estaremos a la vuelta dando información plena de la visita del comité una vez que esta termine, por supuesto. Muchas gracias, Enrique, y que tengas muy buena noche. Gracias, buenas noches.